Abra tu Biblia. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 19 en adelante. Vamos con la segunda parte de este tema que estamos predicando hoy en esta mañana, en la mañana y hoy por la tarde. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 20, versículo 19. Si usted no trajo Biblia, en la pantalla se lo estamos poniendo ahí. Si usted está en su casa, deténgase de verdad de todo lo que está haciendo. Leamos la palabra. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Dios mío, en nuestra vida, por tu presencia en este lugar. Señor, muchas gracias por tu gran amor con el cual usted nos ama, mi Padre glorioso y maravilloso. Estamos, Dios, delante de tu presencia, adorando tu nombre, y estamos aquí, Dios mío, para predicar tu palabra, reconociendo, Dios mío, que yo no soy nada ni nadie, que necesito tu ayuda para poder predicar esta palabra, Señor, porque sin la ayuda tuya solamente es como címbalo que resuena, que retiñe, pero con la gracia de tu Espíritu esta palabra puede llegar al corazón, puede llegar al necesitado, puede usted sanar al enfermo, traer al camino aquel que está descarriado, al que está perdido. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Muévete hoy en nuestra vida, en la palabra y en todo, como lo ha hecho de principio a fin en este templo, Señor. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Gloria a Dios. Tome asiento, diga gloria a Dios mientras se va sentando. Amén. Y el tema es, la segunda parte del tema: lo que te pierdes cuando te ausentas del culto. Lo que te pierdes cuando te ausentas del culto o no asistes al culto. Amén. Mire, hermanos, si hay algo que yo aprendí desde que yo acepté a Cristo, es llegar temprano al culto. Sí. Yo, hermano, cuando llego al culto que ya empezó, ando todo despistado, todo desconcentrado, hermano. Siento que me perdí, qué pasó, y siento que no es completa la bendición. No sé por qué. Por eso trato lo más que puedo de llegar siempre temprano al culto. Y yo me gozo, hermano, con los hermanos que son tempraneros, que temprano están afuera ya. Yo a veces vengo temprano y digo: estos hermanos vienen más temprano que yo todavía. Y a veces vengo más temprano y siempre encuentro hermanos ya aquí. Qué bendición, digo yo. Especialmente los servidores, que son puntuales, son responsables a la presencia del Señor. Imagínense si yo me gozo, ¿qué dirá el Señor, hermano? Allá en el cielo, aleluya.
Y hoy como hemos puesto ahí que una cosa que avisa cuando alguien entró, ¿verdad? Y veo yo los hermanos músicos que vienen con las mochilas temprano. Digo, Dios mío, bendice a estos hermanos. A veces somos buenos para echarles solo leña a los hermanos y no reconocemos, hermanos, a ver cuándo los vamos a mandar a comer un día una buena langosta, amén. Aleluya. Sí, hermano, porque puro palo, leña, aquí, que son allá. Y sí, somos imperfectos, pero hermano, la Biblia dice, ¿verdad?, que reconocer a los que trabajan entre nosotros. Amén. Así que prepárense, hermano. Las esperanzas no llenan, pero mantienen, decían allá en mi pueblo. Sí, lo vamos a hacer un día, amén. Y sí, y entonces llegar temprano al culto, esta es una cosa. Y asistir a todos los cultos que pueda, al menos que sea una emergencia. Porque si cumplimos el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Aleluya. El Señor es el primer lugar. Nada puede quitar ese primer lugar a Dios. Entonces, no sabemos, hermano, cuál era el problema de Tomás, que se había como distanciado, alejado un poco. Pero mire lo que pasa cuando usted se ausenta, cuando usted se pierde los cultos. Y yo sé que a veces, hermano, usted no puede, yo entiendo, eso se entiende. Pero el problema es cuando usted puede venir al culto. Y yo sé que hay mucha gente que puede venir al culto y no viene. ¿Por qué no viene? Como dijo un evangelista que vino aquí, porque no se le pega la gana. ¿Y qué pues? Así dice, ¿verdad? No, hermano, pero es muy peligroso. Porque esta carne es más mala que el diablo, es más mala que Barrabás. Esta carnita, si se empieza usted a quedar una semana, 2 semanas, 3 semanas, ya le va gustando y se va acomodando. Después, hermano, son como esos motores, ¿verdad? Hermano, como esas máquinas de cortar pasto. Quizás hoy le va a tocar botar a la que tiene usted, porque con esos 4 o 5 meses, y más hoy que fue largo el invierno, hermano, que no la arrancó, ya cuando la arranca ya no quiere arrancar. ¿Por qué? Está fría. Así le pasa a los cristianos cuando se pierden muchos cultos, ya después no pueden arrancar. Aleluya. Así es un carro, hermano. Hay que estarlo arrancando y de vez en cuando, aunque estacionado lo tenga ahí, hay que estarlo calentando, Y el cristiano, hermano, que se vuelven patas de pingüino, congelados, porque casi no se congregan. Gloria a Dios por remanente fiel, que siempre se congrega. Pero los que están mirando a través de YouTube, a través de Facebook, ¿cuánto tiempo hace que no va a la iglesia? Aleluya, que no se congrega. Alábele si puede. Alábele que Él vive para siempre. Amén. Bueno, por ahí hay tantas series, historias, ¿verdad? Del libro del cristianismo, que cuentan que quizás Tomás, una posibilidad es que él estaba como medio resentido, ¿verdad? Que quizás él miraba grandes milagros que Dios hacía y él tenía quizás ciertas debilidades y él se sentía medio aguado, no sé, medio decaído. Y quizás el Señor alguna vez le dijo que no, porque hay algunos que se resienten cuando uno les dice que no. Y quizás algo le dijo el Señor que no y estaba ahí medio distanciado. Y por eso estaba medio frío. Pero lo bueno es que volvió. Aleluya. ¿Y cuándo va a volver usted? Aleluya. ¿Por qué se perdió el culto? La Biblia no dice cuánto tiempo te había alejado o cuánto tiempo hacía. No hacía mucho porque, bueno, recién habían crucificado al Señor, lo habían puesto en la tumba y resucitó. Y aquí dice que el mismo día, o el mismo día que habían ido las mujeres por la mañana a dejar aquellas flores, aquellas ungüento, aquel perfume que llevaban ellos para ungir. Estas mujeres llevaban, ¿verdad? Bien tempranito iban en la mañana, así como las mujeres que levantan temprano para ir al culto. Dios bendiga a las hermanas que ahí están siempre ahí, miren, bonitas flores que traen, adornos para el Señor. Pues así iban estas mujeres, llevaban esto para ungir el cuerpo del Señor. Pero la sorpresa es, hermano, que no estaba el cuerpo ahí. No estaba. Amén. Entonces ese mismo día en la noche, dice aquí, ¿verdad? ¿O cómo dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, primer día de la semana. Y la Biblia dice que el primer día de la semana iban las mujeres, ¿verdad? Para ungir el cuerpo del Señor. Cuando, bueno, ya el relato bíblico usted lo sabe. Amén. Bueno, pero Tomás no estaba ahí. ¿Y qué se perdió? Y a veces, hermano, el culto que usted no viene es el culto más bueno, hermano. Se ponen buenos los cultos. Y dice, qué bonito estuvo el culto. Y luego le cuentan y preguntan, ¿cómo estuvo el culto, hermano? ¿Cómo estuvo el culto, hermana? Pues los cultos en remanente fiel siempre son buenos, son bendecidos todos los cultos. Aleluya.
Pues Tomás se perdió el culto. Y por eso el tema. ¿De qué se perdió Tomás? Cuando el Señor llegó por primera vez. Por eso, hermano, aquel que no está presente en los cultos no cree a veces lo que pasa o lo que puede hacer el Señor. Y le dicen los discípulos: Tomás, o como dice aquí, estamos en el 19, ¿verdad? Estaba cerrada la puerta, dice, y Jesús entró, hermano, sin tocar la puerta. Mire qué bendición. Y eso debe de llenarle de gozo, de fe y esperanza a usted y a mí. Con este cuerpo, hermano, a veces no podemos ni entrar al carro, ¿verdad? Ni podemos entrar al carro, no podemos pasar en un lugar estrecho. Pero cuando el cuerpo que nos va a dar el Señor glorificado, vamos a poder traspasar las paredes, traspasar las distancias. Aleluya. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un sueño que usted que anda volando y que traspasa las paredes y traspasa todo. Yo he soñado varias veces, hermano. Yo he soñado con el rapto 2 oportunidades. Mira qué tremenda experiencia. Y hay sueños que uno los vive, los siente como que lo vivió de verdad. Un día yo tuve un sueño. Estaba yo en el centro de Silver Spring, donde está la estación del metro de Silver Spring. Hay unos edificios ahí. Y yo iba pasando en ese lugar. Recién que yo acepté a Cristo, Dios me dio ese sueño que yo lo siento como que fue ayer. Cuando se viene aquel, como un huracán, como un tornado, se viene, hermano, y se empezaron a levantar la gente. Y había un árbol, hermano, que se iba así, la rama se movía, y yo me agarré de la rama, y agarrado de la rama porque no quería que me levantara. Y de repente oigo una voz que me dice: es el arrebatamiento, ¿te querés quedar? Solté la rama, yo no, yo me quiero ir también. Alabado sea el Señor. Entonces, esta es la esperanza de gloria, que así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros vamos a tener Dios sabe que vamos a necesitar ese traje especial, ese cuerpo glorificado para traspasar todo. ¿Por qué? Hermano, para traspasar los cielos, se cree que ahí arriba es frío, hermano, terrible, o caliente y frío y todo. Por eso los astronautas usan unos trajes especiales que son muy caros. Se cree que esos trajes valen millones de dólares, hermano. No cualquiera puede comprar, esos trajes son carísimos. Pero el Señor gratuitamente nos ha dado a nosotros. No vamos a necesitar ese traje para traspasar los cielos y encontrarnos con el Señor en el aire. Bendito el Señor. Entonces vemos aquí en este pasaje, hermano, que nosotros vamos a poder hacer eso. Porque imagínense, está usted allá abajo en la iglesia, allá en la recepción, que aquí no está muy bajo, ¿verdad? Pero digamos, está usted ahí en Washington, en todos lugares hay edificios que tienen hasta 6 pisos para abajo. Por ejemplo, este edificio de la librería del Congreso, los que están edificios ahí alrededor del Capitolio. Yo he andado en varios edificios de esos que están alrededor del Capitolio en Washington. He entrado a esa librería del Congreso, que es un edificio enorme. Hermano, tiene como 6, 7 pisos para abajo. Y se cree que desde ahí, de ese lugar, hay un túnel, hermano, que cruza hasta el Pentágono, para el ejército y todo eso, túneles secretos por ahí, ¿verdad? O el metro, el subway, como dicen allá en Nueva York. Imagínense las estaciones, hermano, de que van de Bethesda hasta por Metro Centro. Se cree que son las partes más profundas del metro que hay aquí en el área de Washington DC. Cuando uno va en el metro, hermano, duelen hasta los oídos por la profundidad que pasan esos túneles. Pero si el arrebatamiento sucede y van cristianos ahí, creyentes en Cristo, ¿cómo los va a sacar el Señor? Tiene que transformar este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo corruptible, este cuerpo medio a veces deforme que tenemos, cuerpo de uva que tenemos nosotros, algunos, ¿verdad? Amén. El Señor nos va a dar un cuerpecito, pero hermano, aleluya, como los ángeles, dice la palabra. Así que no se aflija mucho. No se aflija mucho, porque el Señor nos va a transformar en un cuerpo glorificado, diferente. Amén. Y ahí, hermano, el cojo saltará de gozo, saltará de alegría. El que es muy grandote va a tener que hacer de pequeño, el pequeño va a tener que crecer un poco, el gordo va a rebajar y el flaco tiene que engordar. Todos iguales, hermano. Aleluya, bendito el Señor. ¿Y por qué será que algunos gorditos? Pues comemos mucho. Por eso, ¿verdad? Hay un comediante que sale ahí, ¿verdad? Pone un tremendo plato, un steak. Dice: ay, con esta comida, digo yo, como lo que sea, y este cuerpo que agarre para donde quiera, dijo.
Este cuerpo que agarre para donde quiera, dice, voy a deleitarme en este pedazo de carne. Pero sí hay que cuidarnos, hermano. Pero aquí el Señor en aquel día, porque la sangre y la carne, este cuerpo no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso el Señor, en un abrir y cerrar del ojo, el Señor nos va a transformar en un cuerpo nuevo. Y así el Señor entró y se sentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Alabado sea Dios. Qué promesa más linda. Entonces dice aquí: y cuando les hubo dicho esto, les mostró el costado. Y los discípulos se regocijaron cuando entran, hermano, y ven al Señor y dicen: miren, qué experiencia más maravillosa. Por eso esos hombres, hermano, después de que el Señor resucitó, algunos se salieron corriendo cuando arrestaron al Señor. Y bueno, y todos, hasta Pedro le falló porque negó al Señor. Pero cuando el Señor le muestra los clavos, y después que esta gente fue llena del poder de Dios, ellos dieron su vida. Se cree que la mayoría de los apóstoles y los discípulos, casi todos, excepto se cree que el apóstol Juan es el único que murió de muerte natural. Todo el resto fueron sacrificados, fueron muertos, asesinados, decapitados de diferente manera, ¿verdad? Ellos partieron de este mundo. Amén. Entonces el Señor dice aquí, le mostró los clavos, las señales de los clavos. Y dice: entonces Jesús les dijo, en el versículo 21, Jesús les dijo, otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Esta palabra la hemos leído nosotros algo a la carrera. No entendemos que así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y creemos, y que es verdad, de que el Señor vino a traer un mensaje, a cumplir un propósito, ¿verdad? A cumplir un proyecto de Dios, un plan del Señor. Eso vino a buscar las ovejas perdidas. Y esa oveja perdida era usted y era yo. Pero ahora dice también que así como el Padre lo envió a Él, Él nos envía a nosotros. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice va a ser salvo, mas el que no será condenado. Pero esto dice que así como los envío, como me envió el Padre, así los envío a ustedes. Y en otra ocasión el Señor dijo: he aquí los envío en medio de lobos. O sea, el Señor fue enviado, y no crea que siempre le tiraron flores. Y así como nos envió el Señor, Él nos envía también ¿a qué? Él vino a sufrir. Él vino a sufrir el martirio en la cruz. Y así a nosotros algunas veces nos va a tocar sufrir. Y dele gracias a Dios si usted no ha sufrido. Nosotros a veces somos bien chillones, hermano, bien llorones. Por cosas muy mínimas estamos llorando. Estamos murmurando y estamos ya desalentados y estamos ya desanimados. Ya no quieren ni venir al culto por cosas bien sencillas. Imagínense cuando el Señor les dijo: miren, lo habían querido apedrear en Jerusalén. Y regresa, ¿verdad?, a Galilea. Y le dicen: mira, tu amigo, el que amas tú, está enfermo. Dijo él: vamos otra vez. Dijo: Señor, pero si te acaban de matar allá, le dijeron los discípulos, ¿y quieres ir otra vez? Me imagino, hermano, que el Señor le recriminó aquella acción. Dile: Señor, ¿te quieren matar allá? Dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y esta es mi comida, que yo haga la voluntad de mi Padre. Si nosotros dijéramos lo mismo, hermano, este mundo ya fuera evangelizado, ya hubiera sido evangelizado. Las almas vinieran a Cristo, viniera mucha gente a los cultos. Pero nosotros a veces estamos muy cómodos, hermano. ¿Sí? Entonces, así como los envío a ustedes a cumplir el propósito de Dios. Y es ahí donde muchos de nosotros no nos preocupamos mucho, o casi nada, o algunos nada, por saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. Porque Dios no lo creó a usted, hermano, como una maceta que esté ahí, ¿verdad?, sin hacer nada. No, Dios es un Dios sabio, hermano. Si toda persona, ¿verdad?, que se sienta a pensar para construir algo, es con un propósito. Todo lo que usted ve a su alrededor, hubo alguien que lo inventó, que se puso a pensar para construirlo, para hacerlo, para crearlo, para darle una utilidad. Entonces, de la misma manera, Dios no le creó a usted en vano, para que sufra, para que ande ahí todo caído, derrotado o derrotada. No.
Dios nos creó a nosotros para cosas buenas. Dios nos creó para cumplir su plan, para cumplir su proyecto, su propósito. Entonces, ¿cuál dice la palabra? Señor, dice el salmista, cumple tu propósito en mí. Y esta debe de ser una oración de nosotros a Dios. Padre, permítame que yo entienda, que usted me dé la sabiduría para yo entender cuál es el plan que usted tiene para mí. ¿Cuál es el propósito por el cual usted me envió a este mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual usted me llamó? Dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para estar sentado en la iglesia adorando a Dios. ¿O para qué dice? ¿Será que solo se nos olvidó lo que dice ahí el apóstol Pedro? Nos llamó de tinieblas a su luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, para anunciar las virtudes, todo el amor de Dios, las bendiciones de Dios, el plan de salvación. Eso dice, para eso nos llamó. No para estar ahí sin hacer nada, hermano. Absolutamente nada. No, hay un propósito. Entonces dice el Señor aquí, así como mi Padre me envió, yo lo voy a enviar a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son retenidos. A quienes le remitieres los pecados les serán remitidos. Y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esto en ningún momento quiere decir, ¿verdad?, que usted tiene autoridad o yo para perdonarle los pecados a alguna persona. No, no. El Señor a nosotros nos ha dado la autoridad de ir y predicar el evangelio. Y cuando vemos un quebranto, cuando vemos un corazón sincero, contrito y humillado, le decimos, tus pecados te han sido perdonados. Y esa palabra, hermano, es escuchada en el cielo. Y así como Elías se presentó allá, ¿verdad?, frente al rey Acab, que andaba perdido más que una cabra. Digo, por mi palabra no va a llover 3 años y medio. A ver, ¿y qué está diciendo este? Me imagino Elías cómo andaba vestido ahí con aquella ropa media rara. Pero se cumplió la palabra, porque Dios había puesto autoridad en el profeta. Entonces dice aquí, yo les doy esa autoridad a ustedes. Cuando alguien viene y acepta a Cristo, ustedes le pueden decir con certeza que sus pecados han sido perdonados. No es que y ahí el católico cree, ¿verdad?, que solo tiene que ir ahí al cuartito ese, al confesionario, donde está el hombre con aquella sotana, y le va y le cuenta algunas de las cosas que ha hecho. No crea que le cuenta todo. Y yo me acuerdo cuando hice la primera comunión, pues, ¿quién le iba a andar contando todas mis andanzas? No, hermano. Algunas que otras, y más que ahí va el católico con temblor, ¿verdad? ¿Y qué le voy a decir? Y como niño, ¿y qué le vas a contar tú? ¿Qué le vas a decir tú? No, y que creen que solo Él tiene la autoridad para perdonarle esos pecados que le ha contado. No, es a Cristo que hay que confesarle todos nuestros pecados. Bendito el Señor Jesús. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba. Dídimo dice que esta palabra dídimo quiere decir gemelo. O sea que Tomás el Dídimo, llamado el Dídimo, o sea, es decir, le llamaban gemelo. Y por algo tenía ese nombre, porque Tomás tiene varios hermanos gemelos por todas partes, ¿verdad? Yo no quiero ser hermano gemelo de Tomás en cuanto a la incredulidad. Yo quiero ser como Josué. Yo quiero ser como Caleb. Aleluya. Yo quiero ser como el apóstol Pablo, que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Bendito el Señor. Entonces, pero lo que quiero que veamos aquí, hermano, es que a Tomás le atacó la duda. ¿Alguna vez le ha atacado la duda a usted? Sea sincero, medite en el Señor. Somos humanos y podemos juzgar, ¿verdad?, fuertemente a Tomás. Y esta palabra ha sido escrita aquí para que nos da a nosotros un aprendizaje, ¿verdad?, de lo que le pasó a Tomás. ¿Y qué es la duda? Pues la duda es la falta de confianza plena en Dios y en su palabra. Eso es la duda, la falta de confianza en la palabra de Dios. Es una vacilación, está vacilando entre creer o no creer. La duda
La duda, ¿qué hace? ¿Qué causa? Debilita la fe, impide recibir las promesas de Dios y crea inestabilidad emocional y espiritual en las personas. Miren lo que hace esta pequeña palabra, duda, que tiene 4 letras, pero le puede frenar a usted muchos proyectos, muchas bendiciones, muchas cosas grandes que usted quiere desempeñar, desarrollar o lograr. La duda lo puede detener. Y la palabra más pequeñita en nuestro idioma, ¿verdad? En cuanto a letras, y la más poderosa en el mundo, la fe. Solamente tiene 2 palabras, pero tiene más poder que una bomba, que todas las bombas atómicas de este mundo. Es más, el apóstol Juan dice: es pues nuestra fe que ha vencido al mundo. La fe. La fe es una palabra poderosa, hermano. Pero aquí a Tomás le atacó la duda. Y dice que entonces la palabra duda, la duda significa que la persona tiene falta de confianza plena en la palabra de Dios. Y empieza a vacilar. Desde ese momento empieza a dudar entre creo o no creo. Y le empieza a debilitar la fe. Y impide recibir las promesas de Dios. Y empieza a crearle a la persona, ¿verdad?, un estado de una estabilidad emocional y espiritual. El que ya tiene duda, el que ya empezó a perder la fe, llega una enfermedad y cree que aquella enfermedad lo va a matar, que ya no hay esperanza. Pero el que tiene fe dice: no, yo tengo un Dios poderoso, este Dios me va a sanar. Estaba platicando, fuimos a orar con una hermana que vino de Guatemala a la casa de hermana Hilda Suazo. ¿Está aquí hermana Hilda? Está por aquí. No está. Amén. Fuimos a orar. La hermana vino de Guatemala con una visa porque el problema que ella tiene, un tumor en el cerebro, en la cabeza, es un tratamiento especial. Entonces ella viene, hermano, y se anda despidiendo, dice ella, ¿verdad?, de la familia. Pero dice: por si ya no lo vuelvo a ver, pues yo les ando diciendo también que se preparen con Cristo, porque ya lo voy a encontrar en el cielo. Y esa mujer habla con una confianza, con una certeza. Está listo, yo estoy lista, dice, yo estoy lista para irme con el Señor. Qué lindo es hablar así, hermano, con esa fe, con esa convicción. Amén. Entonces, vemos, ¿verdad?, que entonces, ¿verdad?, la duda, y la persona tiene duda, no cree que Dios la puede sanar, o duda hasta incluso de su propia salvación, de la salvación que Dios le ha dado. Hay cristianos que usted le dice: mire, hermano, ¿y usted está preparado para ir al cielo? Yo creo que tal vez, yo creo que sí. ¿Cómo que creo que tal vez? No, tiene que tener convicción, tenemos que estar seguros, hermano. Y si no, pues el Señor ha dejado, hermano, el perdón, Él los perdona. Y usted más que nadie sabe cómo está su condición. Y aquí se llama siempre al reconcilio, aceptar a Cristo. Entonces, pero eso es la duda. ¿Cómo afecta la duda en la vida espiritual del creyente? Debilita la fe, he dicho. La duda interrumpe la confianza que es necesaria para tener una vida victoriosa, una vida llena de gozo en el Espíritu. ¿Sí? Impide recibir también las bendiciones de Dios. La Biblia enseña que quien duda no recibe, ¿verdad?, no recibirá lo que pide en la oración. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice Santiago capítulo 1 versículo 6. ¿Cómo dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y mire, la duda vuelve a la persona a menguar, a tener duda. Es inconstante, se empieza a enfriar el ser humano que lo ataca la duda. Entonces el Señor quiere, hermano, que tengamos la plena confianza. Dice: pero pida con fe, no dudando nada. Y esta anécdota que quizás usted la ha escuchado muchas veces, pero hay siempre personas que no. Dice que había una señora que vivía a la orilla de la playa, pero había un cerro, una montaña que le estorbaba para ver el salir del sol, ¿verdad? Qué lindo es ver el sol cuando se va levantando en el mar, ¿verdad? Es que le estorbaba esa montaña. Y dijo un día:
Señor, te pido que la palabra aquí dice, ¿verdad? Ahí dice la palabra del Señor en cuanto a las montañas. En Mateo 11:23 dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dijo, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces ella oraba, se acostó y en la mañana se levantó y dijo: sabía que no te ibas a mover, dijo. ¿Será que oró con fe? Aunque aquí la palabra no está hablando literal. Es decir, que un cerro se va a apartar, hermano. No. Montaña de problemas que usted tiene. Montaña de necesidades que usted tiene. Conflictos por todos lados. Dice: montaña de problemas, muévete, te vas, te reprendo en el nombre de Cristo. Te vas a ser libre en el nombre del Señor. Pero era la oración. La gente que duda, hermano, de la ayuda, ¿verdad? Yo no sé cómo es que quieren ayuda. Mire, hermano, nosotros a veces hay personas que, de verdad, cuánta falta de entendimiento. Fíjese que una vez una hermana estaba pasando una necesidad tremenda, hermano. Y nosotros sabíamos que tenía esa necesidad. Y vamos, hermano, y le llevamos una ofrenda. Y ella dijo: no, dijo, yo no puedo recibir eso del Señor, dijo. Y si no recibe del Señor, entonces ¿de quién va a recibir? Le dije yo. No, dijo. Y no la agarró. Bueno, yo no me voy a poner a pelear aquí con ella porque no quiere. Desprecia la bendición. Y digo yo: ¿cuántas bendiciones esta persona habrá despreciado de parte de Dios? A veces no sabemos de qué manera, ¿verdad?, Dios va a obrar. Gloria a Cristo. Entonces dice aquí la palabra: pida con fe, no dudando nada. Estoy leyendo Santiago capítulo 1 versículo 6. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Pero dice que, me gusta esta frase que dice: no piense pues quien tal haga que recibirá algo del Señor. Sea la duda, hermano, cuando estamos orando tenemos que tener fe y confianza en el Señor, que el Señor va a obrar. Quizás no como nosotros queremos, pero Dios va a obrar siempre. Me dijo una vez un hermano y me dice: hermano, ¿y cómo sé yo si el Señor me responde o no? ¿O será que a veces el Señor no me responde? No, el Señor siempre responde, le digo yo. ¿Y cómo es que yo no me doy cuenta cuando el Señor responde? Bueno, si usted pide algo y no ha respondido el Señor, es que el Señor no quiere. Dice que no. Bueno, o todavía no es el tiempo, todavía no es el momento, ya va a estar la respuesta de Dios en su vida. Amén. Entonces dice también la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice así: al momento Jesús extendió la mano. Estamos, ¿verdad? Mateo 14, 31. Extendió la mano y lo agarró a él. Esta palabra asió, eso quiere decir, ¿verdad? Recuerde que asió de él, es decir, que lo agarró de la mano. Si estaba hundiendo, ¿verdad? Quizás usted muchas veces ha leído esa palabra o dice: ¿qué asió? Que la Biblia fue escrita, hermano, traducida por los españoles, que usan palabras que a veces nosotros ya poco se usan en el idioma, pero eso es lo que quiere decir esta palabra. Asió, se dice que lo agarró y le dijo: hombre de poca fe. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué dudaste? La duda es algo que a Dios no agrada, hermano. ¿O usted cree que le agrada al Señor que nosotros desconfiamos de Él? Entonces usted es más estricto que Dios, porque a usted no le gusta que duden de usted. Pues dígame usted, si usted le está diciendo algo a su amigo o a alguien y le dice: mira, esto y esto, yo voy a hacer esto por ti, y el otro se voltea y le dice: ¿sabes qué? No te creo. ¿Cómo usted se siente? ¿Feliz? ¿Se siente contento? No, hermano, si le está diciendo que es mentiroso, que no le cree, que lo que le está diciendo no es verdad. Entonces, ¿cómo cree que se siente Dios si nosotros desconfiamos, dudamos del poder de Dios? Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan y le aman. Entonces,
hermano, ¿qué dirá el Señor cuando uno de sus hijos canta, verdad? Señor, yo creo en ti, que tú tienes poder, y lee la palabra y duda del poder de Dios. Dudamos que el Señor nos puede guardar, que el Señor nos puede proteger. Mire, pues un montón de cristianos hasta allá no van al culto por el miedo a migración. Mire, esa persona que se ha quedado de no ir a la iglesia porque le tiene miedo a migración, de otra manera lo van a llegar a agarrar. Cuando vaya para el trabajo, por dudar de Dios, cuando va para allá para el trabajo se le puede arruinar una llanta, va a llegar la policía y ellos lo pueden agarrar. No es que le esté diciendo eso, pero mira, al trabajo bien se va. Allá no tiene miedo que lo agarre migración. Al culto sí, el diablo mire cómo se la ingenia para ponerle a la gente. Y luego que los anticristianos diabólicos de Univisión y Telemundo hasta empezaron a decir que ya el presidente había firmado una ley que la inmigración se podía meter hasta los templos. ¿Usted cree que eso es de Dios? No, hermanos, si los templos son lugares, le llaman lugares santuarios para los inmigrantes. Entonces, pero mire lo que hace la duda. ¿Y por qué será ese gran miedo que lo agarre migración, hermano? Para que nos mande a nuestro país. No lo van a mandar a África, porque el problema es, hermano, que lo agarraran, ¿verdad? Y que lo van a mandar allá por el Congo, allá por donde hay hasta caníbales, ¿verdad? Allá pues yo entiendo que tuviera miedo, pero si lo van a mandar a donde, hermano, si es que nos mandan, nos van a mandar allá donde nacimos nosotros, pues. Y dígame usted, crecimos felices, hermano. Quizás no teníamos casi nada, pero éramos felices, sentíamos que no nos faltaba nada. Yo me acuerdo cuando andaba allá, hermano, con los zapatos todos rotos, remendados, con zapatos de hule, mire. Agarraba yo otro zapato de hule, le arrancaba un pedazo, hermano, y calentaba el machete o un hierro para pegar mis zapatos y andaba feliz. Iba para el campo, iba a jugar en la tarde con todos los muchachos ahí, con todos los patojos, jugando feliz. Y después de ir a jugar de la pelota, hermano, llegar a la casa a comer unos frijolitos con tortilla tostada, yo no sentía que me faltaba nada, yo sentía que lo tenía todo, hermano. Qué lindo es ser conforme uno, hermano. Nada le quita el sueño, nada. Y cuando empieza a ver las bendiciones de Dios, entonces va a empezar a nacer aún más la gratitud por Dios, por todo lo que el Señor está haciendo por usted. Bendito el Señor. Alabado el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esto de la duda es terrible. Entonces, todos alguna vez o en algún momento hemos sentido duda. Tomás, a pesar de ser un discípulo cercano a Jesús, cayó en incredulidad, ¿verdad? ¿Y qué es la ausencia de Tomás? Tomás se perdió la primera aparición de Jesucristo. Estar lejos de la comunión puede fortalecer la duda en una persona. Dice la palabra en Hebreos 10:25, ya se lo sabe, ¿verdad? No dejando de congregarnos. Eso le pasó a Tomás. ¿Por qué la incredulidad de Tomás? Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Tomás exigió prueba visible para creer. Y a Dios no le agrada eso, hermano. En el Señor es creer para ver. No es ver para creer. Dice 2 Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero en el tiempo, ya no hace mucho tiempo, ¿verdad? Que solo habían pocos canales de televisión y todo programa de televisión se hacía bien famoso y casi todo el mundo lo miraba. Hoy no, porque hoy hay miles de canales y ya no hay ni que ver, no mira casi nada porque solo cambiando pasa. Ajá. Antes no, hermano, yo me acuerdo en El Salvador 4 canales habían. 4 canales habían solamente en todo el país. Entonces, toda la gente miraba y se hizo famoso un programa en Univisión que se llamaba Ver para Creer.
videos de impacto, que si no lo veo no creo. Mire, en los periódicos salían columnas de eso así, aunque usted no lo crea. El diario de hoy, la prensa gráfica en El Salvador tenían esas columnas y aunque usted no lo crea, los récords. Entonces, hermanos, nuestra mente es bien susceptible a esas cosas, ¿verdad? Que aprendimos y leímos. Entonces, y cuando venimos al Señor pensamos que es lo mismo. No, en el Señor es al revés. En el Señor es todo lo contrario, hermano. El Señor dice, primero crean si quieren ver. Dice, por eso ahí el capítulo 11 del libro de Hebreos habla de toda esa gente, hermano, que lo miraban de lejos, dice, saludándolo, viéndolo de lejos, saludándolo. O sea que usted tiene que saludar ya la patria celestial. Imagínense cuando vamos a ir llegando allá. Ay, hermanos, si yo cuando venía para este país, me acuerdo que íbamos de Puebla, salimos como a las 3 de la mañana de Puebla, hermano, y íbamos y agarramos esa autopista para el Distrito Federal. Y cuando íbamos con una bajada y vi por primera vez esa inmensa ciudad de México, hermano. Yo jamás había visto una ciudad tan grandísima. Y yo bien emocionado, uno se emociona, hermano, más cuando uno viene del monte, que crecimos allá donde no había luz eléctrica, hermano. Allá la única luz que había visto era la de los carros cuando andaban de noche, o las luciérnagas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las luciérnagas? Amén. Y esa gran ciudad. Y ahora imagínense que eso no es comparado. Dice que aquella ciudad, la que Cristo ha ido a preparar, no tiene necesidad de luz, porque el Señor Dios es su lumbrera. Las calles son de oro, los mares son de cristal. Bendito el Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Bendito sea Dios. La fe verdadera no depende de ver para creer, sino de confiar en la palabra del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Y aquí, hermano, la paciencia que Cristo tiene con nosotros, que a pesar de que somos testarudos a veces, hermano, que dudamos, que nos falta fe, que somos aguados a veces, hermano, el Señor tiene paciencia con nosotros. Dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno te pierda. La paciencia. Luego dijo, Tomás, pon aquí tu dedo. Te agarró la mano, ¿verdad? Lo trató amorosamente. Le dijo, Tomás, incrédulo, ¿por qué no creíste? No, me imagino que con amor le había puesto una mano, le agarró la manito y le dijo, mira, le puso en su costado cuando aquel soldado le traspasó lo que él había visto, lo que Tomás quizás había visto si es que andaba ahí, porque la Biblia no dice, ¿verdad? Y salieron huyendo, hermano, casi todos, solo Pedro, que de algo de largo iba ahí siguiéndolo, ¿verdad? Como predicábamos uno de estos domingos anteriores. Sí, Jesús no reprendió duramente a Tomás, sino que lo trató amorosamente. Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? Sí, Él es paciente. Dice Judas 1:22. Recuerde que Judas solo tiene un capítulo. A los que dudan, convencerlos. Esto indica, lo puede poner, hija, libro de Judas, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos. Trata de insistir en aquellos que dudan, que no quieren creer, no quieren poner la confianza en el Señor. Y la confesión de Tomás. Tomás pasó de la duda a una profunda adoración al Señor. El verdadero encuentro con Jesús transforma la incredulidad en fe, en una fe viva, en una fe verdadera. Bendito el Señor. Entonces cuando él vio, hermano, cualquiera que piensa en las heridas de Cristo, en el maltrato de Cristo, el Espíritu Santo, hermano, va a empezar a trabajar en aquella persona, a obrar en aquella persona que le van a dar, va a empezar a nacer en él el deseo, o en ella el deseo de caer de rodillas y adorar al Señor. Porque Tomás, cuando el Señor le muestra su mano y le dice, pon aquí tu mano, mete tu mano en mi costado, aquel hombre cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Imagino que con un llanto, hermano, con lágrimas, apenado, avergonzado, triste de no haber creído primeramente al Señor, porque el Señor ya les había dicho que a él lo iban a agarrar, que lo iban a azotar. Él le dijo todo, pero me van a enterrar, me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar.
Y hasta les digo, me voy a encontrar con ustedes. Lo que pasa es que a veces, hermano, se nos tupe la mente. Así como los discípulos tenían sellado, se les olvidaba todo. ¿Sí? Entonces, pero hay una bienaventuranza para los que no vimos. Mire qué bendición. Ahí en el último versículo, el Señor después le dice, ¿verdad? Ya cuando ya le levántate, Tomasito. No seas incrédulo, sino que tienes que ser creyente. Tienes que creer, le dijo el Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me viste. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Mire que esta linda palabra que Jesús suelta para usted y para mí. Esta ya no era para él, era para los que en el futuro íbamos a creer en él sin verlo. Pero qué lindo es no haber visto y creer, amén, porque aunque no lo vemos, pero lo sentimos, como dice el canto, hermano, no vemos a Dios con estos ojos físicos, pero vemos su mano obrando en nuestra vida, a nuestro alrededor, en todas partes. Vemos el poder de Dios manifestado en nosotros. Bendito sea el Rey de la gloria. Dios es maravilloso, hermano. El Señor le recrimina a Tomás, le dice, mira, son bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Quiere decir ciertamente dichoso, completamente dichoso, o más que dichoso, más que feliz. Esta palabra encierra mucho, hermano. Bienaventurado aquel que sin ver creyó. O sea que cuando se le predica el evangelio a alguien y cree en el Señor, y cree, el Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona y pasa a un altar a aceptar a Cristo, hermano. El gozo del Señor es grande en el cielo. Es más, dijo el Señor que los ángeles allá hacen fiesta en el cielo cuando hay un pecador que escucha la palabra, que le hablamos de la crucifixión, que Cristo fue lacerado, que enseñó las manos, que Él fue puesto ahí en la tumba, pero se levantó al tercer día. Aleluya. Dice que cuando una persona reconoce y acepta eso, hay una fiesta tremenda en el cielo, hermano. Los ángeles hacen tremenda fiesta. Mire lo que vale usted para Dios, lo que valgo yo para Dios, lo que vale un pecador, que quizás hay personas, hermanos, que lo han menospreciado, han dicho todas cosas feas o malas de usted, y la gente ya lo ve como basura o peor que basura. Pero para Dios no, hermano. Para Dios usted vale más que el oro. Mire, vale tanto usted, su alma, su corazón vale tanto, que dijo el Señor que usted vale más que todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué ganar el hombre si gana el mundo? ¿Qué dice? Entero, y pierde su alma. Es decir, que su alma vale más que todo el mundo. Piensen eso. El valor de la salvación, el precio de la salvación. Y a veces nosotros, hermanos, quizás no valoramos la salvación de nuestra alma, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nunca voy a olvidar, mire, yo un aprendizaje tan bonito, hermano. Fuimos a Israel, y el primer día que salimos del hotel, fuimos a desayunar ahí, y estaba el bus esperándonos, ¿verdad? Y salimos del hotel, hermano, y el paisaje del mar Mediterráneo en la ciudad de allá en Tel Aviv. Y bueno, y abordamos el bus. Y esos buses tienen un micrófono para dirigirse a toda la gente que va, a los turistas, ¿verdad? Que van en el tour. Entonces, y dice, bueno, vamos a orar. Dijo, vamos a darle gracias al Señor, darle gracias al Señor. Y empezó a decir el guía, ¿quiere dar gracias por algo usted esta mañana? Y algunos empezaron a decir, bueno, yo le doy gracias a Dios porque siempre fue un sueño para mí venir a Israel, y es un gran gozo, y de verdad que es una experiencia maravillosa. Pero un muchachito, hermano, de México, dijo él, yo quiero darle gracias a Cristo, digo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí, y yo todos los días en la mañana lo primero que hago, dijo. Eso es lo primero que hago, darle gracias a Cristo por su sacrificio en la cruz por mis pecados. Cada mañana, cada momento, cada noche antes de acostarme,
Jesús, gracias por este gran sacrificio que tú hiciste por mí en esa cruz. Siendo yo tan pecador, me rescataste, Señor. Me has salvado, has puesto tu espíritu en mí, me has dado fe y me has bendecido, Señor. Me has guardado. ¿De cuántas cosas Dios le ha guardado a usted? Si usted está vivo, de milagros. Usted estuvo al punto de la muerte, quizás. ¿Cuántos balazos le pasaron cerca? Quizás puñaladas en ese camino, hermano. Cuando venimos a esta nación, yo estuve a milésimas de segundo de morir, apiñado en un tráiler, hermano, en un espacio pequeñito, en una tráiler, más de la mitad venía llena de bananas, hermano, y veníamos 150 en ese tráiler por 3 días. Yo empecé a delirar, a desmayarme, perdí el conocimiento por cierto momento. O sea, Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido más que bueno con nosotros. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? Amén. Entonces ahí empezó a recordar Tomás y cayó de pie, cayó de rodillas para darle gracias a su Cristo. ¿Hay agradecimiento en usted? Entonces no tenemos que dudar, hermano. A Dios no le agrada la duda. Y sabe que los que dudan, los incrédulos, están en la lista de aquellos que no van a heredar el reino de los cielos. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ya aparece una lista que dice, pero los incrédulos, y eso están en el primer lugar, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los estafadores y todos los mentirosos, no tendrán parte en el reino de los cielos. Entonces esto de la duda, hermano, es tremendo. Entonces, y cuando la duda ataque nuestra mente, tenemos que pensar, bueno, a mí no me gusta que duden de mí cuando yo digo algo. ¿Y qué dirá el Señor? Que Él es poderoso, que es el creador de los cielos y la tierra, que para Él no hay nada imposible. Él soltó la palabra y empezó a crear todo. Génesis capítulo 1. Qué tremendo poder de Dios, ¿verdad? Así como usted es carpintero, necesita el serrucho, necesita la sierra, la cinta. El doctor necesita el bisturín, necesita el estetoscopio para oír el corazón cómo está palpitando. Todo esto, ¿verdad? Cada rama tiene su herramienta. Pues Dios tiene una herramienta para trabajar. ¿Cuál es? Su palabra. Su palabra. Bendito el Señor. Él dijo, háganse los mares. Si ese Dios tan poderoso que solo dijo y surgieron las cosas, ¿usted cree que una cosita así pequeñita que tenemos nosotros y debemos de pedirle? El Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide recibe y el que busca halla y al que toca se le abre. Bendito el Señor. Esta es una palabra para que la llevemos en el corazón, que la duda desagrada a Dios. La duda no agrada al Señor. La fe sí, aleluya, porque Dios te agrada de aquel que dice, Señor, yo te creo, aunque las cosas a veces van mal, yo creo que tú estás en medio de este problema. Usted me va a enseñar algo, de aquí algo tienes para mí, Señor. Alabado sea Dios para siempre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Incline su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta preciosa hora, mi Dios, porque ha sido tan bueno que usted esta tarde, Dios, nos ha ayudado, nos ha bendecido con su presencia en la oración. Desde que empezamos este culto, bueno, desde que levantamos en la mañana, usted nos ha dado la vida y la fuerza, Señor, para acercarnos al templo, para adorar su nombre, escuchar palabras suyas, sentir su presencia, deleitarnos cantando esos cantos. Hemos traído ofrenda, Dios mío. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Hoy en este día yo quiero hacer una invitación, un llamado. Aquella persona que quizás al igual que Tomás ha tenido muchas dudas, quizás ha dicho todavía no, otro día, será después, lo haré en el futuro cuando me sienta mejor, cuando solucione este problemita. No. El Señor dice, venid a mí, tal como estás, cargado, cansado, que yo te voy a hacer descansar. Dios es que le va a ayudar a solucionar ese problema. No pelee usted sola. No pelee solo. Permítale a Dios que le ayude. Así como todo hijo está haciendo algo y no puede hacerlo, le pide ayuda al papá, a la mamá. Hoy, acérquese a ese Dios maravilloso.
Toda persona que quiera hoy reconciliar aquí, usted que está mirando este video, quiere aceptar a Jesús o quiere reconciliar con Él, o le ha pasado igual que Jonás, que se alejó de la iglesia, se apareció después. Aleluya. Hoy no importa los motivos por los cuales usted se alejó de Dios, vuelva a Él, reconcíliese con Cristo. No piense en el problema que está allá, en lo que ha dejado. No le permita a Satanás que le convenza de seguir así como está. No. Esta tarde Dios le ha hablado a su vida y lo está llamando, le está llamando a usted para que hoy dé ese paso de fe, ese paso de reconcilio. Ya no siga alejada de Dios, ya no siga apartado. Hay muchos apartados, alejados, que me están mirando en la televisión. Y hoy Dios te dice directamente: hija mía, hijo mío, a ti te estoy hablando, a ti te llamo hoy. Él te muestra los clavos, Él te muestra la señal de los clavos, Él te muestra el costado que fue traspasado por aquella lanza del soldado romano. A Tomás le jaló la mano y le dijo: pon aquí, mete tu mano aquí. Y hoy el Señor Jesús también te llama a ti. Físicamente no puedo llegar ahí, agarrarte la mano y jalarte, que vengas al altar, pero sí puedes abrir tu corazón y también tu boca para repetir esta oración. Repite conmigo. Toda persona que quiera aceptar a Cristo, que quiera reconciliar con Él, repita esta oración después de mí. Hágalo con fe. Señor Jesús, diga conmigo: Señor Jesucristo, reconozco ante ti que yo he pecado, Señor. He pecado, lo reconozco, pero me arrepiento, Señor. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Te suplico, me perdones. Te pido que me limpies, Señor, con tu sangre. Te pido, Señor, que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida desde hoy en adelante. Jesús es mi Señor. Jesús es mi dueño. Dígale: gracias, Jesús, porque moriste por mí. Levante su mano. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Espíritu de Dios, limpia, limpia, limpia. Así limpia el Señor, de adentro para afuera, de adentro para afuera. Nosotros nos limpiamos con agua por fuera, pero de adentro del alma, del corazón, lo hace el Espíritu Santo. Gracias, gracias, Dios mío, por esta vida que hoy viene arrepentida, humillada ante ti, Señor. Gracias por esta vida, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano Roberto, siga orando por él, por favor. Aleluya. Porque hay ahí en la televisión personas que están orando, pidiéndole perdón al Señor por sus pecados. Si usted ha orado conmigo, aleluya, déjame orar por ti, allí donde está. Padre, gracias por esta vida, por esta persona, por esta mujer, por este hombre que hoy, Señor, ha repetido esta oración de arrepentimiento, esta oración de reconcilio. Padre, gracias, pongo en tus manos esta vida. Gracias, eterno Dios, en esta hora. Dios mío, por mi hermano, gracias. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Aleluya. El que a Él viene, Él no lo echa fuera. Venid a mí, así como está cargado, cansado, yo te voy a hacer descansar, dice el Señor. Y Él va a obrar, solamente crea, hable con Dios, permita que Dios le hable a través de tu palabra. Lea la Biblia, hable con Dios orando y Él va a escucharle. No dude que Dios va a ayudarle. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a estar todos de pie, hermano.